¿Biología emocional y el árbol genealógico son lo mismo? Están íntimamente ligados, pero no son lo mismo. Nosotros podríamos describir al árbol genealógico como las personas que han participado, actuado para que tú hayas podido nacer. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas han existido en este mundo para que tú puedas nacer? Imagínate, miles de personas han tenido que conocerse, enamorarse, por supuesto tener sexo, para que fueran naciendo tus antepasados y pudieras nacer tú. Ahora, todos los que tuvieron que actuar para generar descendencia, que ahora es tu ascendencia. Por otro lado, podríamos decir que la biología emocional tiene que ver con la epigenética, que es el estudio de cómo los factores positivos y negativos del estilo de vida influyen en la eficacia del funcionamiento de nuestros genes. ¿Y tú cómo? Sí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes las emociones negativas que sientes más seguidos? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Qué función tienen? ¿Para qué están ahí? ¿Por qué se siguen ejecutando estas emociones negativas a pesar de que tú no lo quieras? Bueno, a casi todas estas preguntas la respuesta la tiene la epigenética. Por lo tanto, ¿te parece bien que desmenucemos un poco el concepto? La epigenética es lo que nos heredan, o sea, los ancestros nos heredan sus emociones vividas. ¿Cómo sabemos qué emociones son? Como ya lo sabemos, estas emociones son las antecedentes de nuestro comportamiento. Pero ¿cómo es que se biologizan? ¿Cómo es que nuestros ancestros tuvieron acciones, tuvieron conflictos, tuvieron emociones? Y después, ¿cómo es que llegan a nosotros? Eso es lo que me encanta de las neurociencias y de la física cuántica, porque adivina qué, ellos nos dan esa respuesta. Me encantan las historias y por eso es que siempre pongo historias para explicar los temas. Así que imagínense la siguiente historia. El árbol genealógico de Laura es que por parte de su madre la componen su abuela, que también se llama Laura, y el abuelo Pablo. Ellos tienen a Maru, su mamá, y su mamá junto con Abel, su papá, la tienen a ella. Ahora veamos la historia de la abuela Laura, que es maltratada, golpeada, denigrada por su esposo Pablo, que sufre de alcoholismo y también es mujeriego. Y llega a ser tanto el maltrato que un día la abuela Laura toma a sus 3 hijos y huye del pueblo. Se va a vivir a la Ciudad de México y nunca regresa, pierde todo contacto con sus familiares. Y empieza a trabajar en la Ciudad de México porque adivinen que pues alguien tiene que mantener a los hijos. Y entonces ella empieza a trabajar. Maru, que es la mamá de Laura, es la hermana mayor de la familia y ella se tiene que dedicar a ayudar a su mamá. ¿Por qué? Pues porque como su mamá trabaja, ella tiene que cuidar a sus hermanitos y se tiene que hacer cargo de algunas funciones de mamá en esa familia. Y entonces, bueno, pues Maru se casa muy joven con Abel. Y lo que le gusta de Abel es que Abel no bebe y es muy trabajador. Y entonces ella dice, yo ya vi la historia de mi mamá, yo no quiero que esto vuelva a suceder. Y entonces se casa con Abel. Y Abel es tan trabajador que no tiene tiempo para Maru. Y entonces ella con el tiempo empieza a caer en depresiones. Y adivinen qué pasa con Laura, que ella es la hermana mayor también de 2 hijos que tienen Maru y Abel. Pues que ella, cuando su mamá está en esta fase de depresión, ella tiene que hacer labores también de mamá. Y pues bueno, entonces Laura crece
es una niña muy consciente, muy inteligente, muy echada para adelante. Y ella, cuando ve la historia de su abuela Laura y de su mamá Maru, dice: eso no me va a suceder. Porque no sé si tú te has puesto a pensar cómo cuando nosotros somos adolescentes y somos jóvenes y volteamos a ver la historia de nuestros papás y de nuestros abuelos, siempre decimos: ay, claro que no, o sea, eso no me va a suceder a mí. Y efectivamente, Laura, la nieta, empieza a ser muy cuidadosa con las parejas porque no quiere que le pase lo mismo. Y hoy por hoy tiene 42 años y nunca ha formalizado una relación, lo cual es el motivo de la consulta. ¿Cuál es el sinónimo denominador de estas historias? ¿Cuál crees? Si uno padeció con una persona alcohólica, la otra con una persona que no le ponía mucha atención, y ahorita Laura, que ni siquiera ha tenido pareja. Bueno, pues el sinónimo denominador de esta historia es la huida por impotencia. La abuela Laura, por sus circunstancias, por sus creencias, por sus pocos recursos, pensó que la única posibilidad de defender, que no había ninguna posibilidad de defenderse, que no había quien la pudiera ayudar, y por eso su única salida era la huida. Y entonces imagínense en el momento que la abuela Laura toma a sus 3 hijos, bueno, primero lo planea, los nervios, me cacharán, no me cacharán, y entonces toma a sus 3 hijos de noche, el marido está borracho, tiene miedo de que se despierte. Imagínense cuánto cortisol segrega su cuerpo, que el cortisol es una hormona que se eleva en condiciones de estrés, por eso nos prepara para la huida o el ataque en una situación de crisis. También segrega cantidades industriales de adrenalina, que es la hormona que se libera automáticamente cuando sentimos mucho estrés o miedo. Y por supuesto también noradrenalina, que es un neurotransmisor que es liberado para elevar el nivel de alerta o de vigilia. ¿Por qué lo hace el cuerpo de esta forma? Porque imagínense que ella, mientras está tomando sus maletas y a sus 3 hijos, de pronto se despierta el marido y la quiere golpear. O sea, ese miedo que ella siente es lo que la célula va grabando. En esos momentos de crisis que implican vida o muerte, es cuando se segregan estas cantidades industriales de todos estos neuroquímicos. Y por eso la célula se queda grabada con esa cantidad de neuroquímicos, pero el cerebro lo relaciona con diferentes personas, circunstancias, olores, colores, etc. Eso es la codificación. Por eso la descodificación de esta biología emocional se vuelve un arte y una ciencia, porque la forma de vivir la crisis varía tanto como las personas la viven. Eso es súper interesante. Para Maru, su realidad también representó ser muy angustiosa, y su salida de Maru fue la depresión. ¿Por qué? Porque volvemos a la huida con impotencia. Tengo un marido que trabaja mucho, sí me tiene las cosas, pero yo no me siento vista, no me siento protegida, no me siento bien. Y entonces volteo y claro que no puedo dejarlo, porque pues no es un mal marido, me da dinero, me mantiene a mis hijos, me tiene en mi casa. Y entonces la huida de Maru es abstraerse de la vida, meterse en su recámara y olvidarse del mundo. ¿Por qué? Porque vuelve a surgir esta sensación de no puedo, esta incapacidad de no puedo. Y bueno, ya adivinen cuál es la huida de Laura, la nieta. Por supuesto, el trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la abuela Laura haya huido de una persona que la golpeaba, que la denigraba, y que después Maru huye a través de la depresión? Y entonces, ¿por qué Laura, cuando jura que no le van a volver a suceder lo mismo? Bueno, pues su vida es porque no puedo tener pareja, es que tengo un exceso de trabajo
y eso me incapacita para tener una pareja. Pero de nuevo, Laura Nieta, que no tiene pareja, no se siente vista, no se siente amada, no se siente bien en esta situación de la relación. Conocernos a nosotros implica algo más que conocer nuestra historia. Implica conocer la historia de nuestro árbol genealógico. No hablo solo de los mitos familiares, sino de conocer la verdadera historia de nuestros ancestros. Siempre les comento eso en los talleres. Alguna vez en una psicogenealogía, una persona juraba, toda su familia juraba y perjuraba que su papá había sido el alcalde municipal de tal pueblo. Y cuando nosotros nos metemos a estudiar su árbol genealógico, pues la verdad estos datos para la psicogenealogía siempre tienen que ser verdaderos. Y entonces nos metemos a estudiar la historia de ese pueblo y adivinen que nunca fue presidente municipal. Eso era un mito. Y ustedes tienen idea de qué cantidad de mitos tenemos en la familia, muchísimos. ¿Por qué nos interesa conocer la historia y el comportamiento de nuestros ancestros? Porque detrás de cada comportamiento hubo una emoción y detrás de esa emoción hay un programa que nos interesa descubrir. Si nosotros nos vamos a la historia de Laura, el comportamiento es no pareja. Actualmente, en ese momento, el comportamiento actual de Laura Nieta era no pareja. Y entonces ella dice, bueno, pero ¿por qué tengo tan mala suerte con los hombres? Ok, ese comportamiento que ella tiene de ahuyentarlos, de no verlos, de no ser coqueta, de no ser seductora, tenía una emoción detrás, que si nos vamos a la historia es la huida por impotencia. ¿Y qué detrás había de esta emoción? Pues esta situación, este programa que genera la abuela en el momento que está juntando las maletas, que está reuniendo a sus hijos y que el marido está ebrio, dormido y que tiene miedo. Esta vivencia es la que nos va dando a todos los comportamientos. ¿No te parece importante? ¿No te parece interesante el empezar a ver tu árbol genealógico no solamente como estas personas que tuvieron que participar para que tú nacieras, sino como seres humanos que vivieron, que actuaron, que tomaron decisiones para que tú estuvieras aquí? ¿Y no te encantaría conocer esas historias para que tú pudieras resolver lo que hoy por hoy para ti no es bueno, no está bien? Es muy interesante, ¿no lo crees?